Sí, le escucho, Carmen Araceli. Estamos hablando sobre los acuerdos de paz, Sí, así es, licenciada. la ley de servicio civil y la de probidad, pero en este caso estamos específicamente hablando de los acuerdos de paz a los que se llegó entre la URNG y el gobierno de Guatemala. Entonces, Carmen Araceli, ¿se me hace favor de Muy proceder? bien. Sí. Según lo que yo logré investigar, hablaba un poco sobre el hecho o el esclarecimiento histórico donde se estableció el acuerdo de Oslo. Este acuerdo se llevó a cabo en junio de 1994, el cual era para esclarecer con toda la objetividad y equidad e imparcialidad las violaciones de derechos humanos y los hechos de violencia que causaron sufrimiento a la población guatemalteca vinculados con el enfrentamiento del conflicto armado que hubo. Cuando hablamos de esto, damos a entender que que en este acuerdo se habla sobre los derechos que todo ciudadano o sobre los acuerdos que se firmaron para que fueran respetados todos los derechos, ¿verdad?, de cada uno de los ciudadanos y que no fueran violados cada uno de ellos, ya que en tiempos atrás creo que estos acuerdos seguramente aún no existían o los desconocían o los ignoraban y muchas de las obligaciones y derechos que hoy en día tenemos pues los violaban sin importarle lo que pasaba. Entonces, como les comentaba, en 1994 se firmó un acuerdo donde se hicieron esclarecer y donde se pusieron como más en sí lo que son los derechos que no debían de violar a las otras personas. Eso fue lo que yo entendí sobre este acuerdo, licenciada. Sí, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que han caído algunos coroneles y generales que les ha caído prisión. ¿Se recuerdan de Ríos Montt? Estaba en ese proceso de que lo iban a condenar. Muchos fueron condenados, algunos estuvieron en proceso, ¿verdad? Ya los coroneles y generales murieron. Pero a eso se refiere eso, ¿verdad? Que ahí se comprometieron a sacar a luz el daño que les provocaron a las poblaciones, principalmente en el altiplano del país, a las poblaciones indígenas. Luego seguiríamos con María Chacón, acuerdo sobre la identidad y derecho de los pueblos indígenas. María Chacón. No, no. Gracias, licenciada. A María, buenas. ¿Qué nos Tengo un puede usted poquito hablar sobre la identidad de derechos de los pueblos indígenas? más. Eso tiene que ver mucho con el CNB y los cuatro pueblos. Bueno, sí, ahorita te hablar sobre el acuerdo, la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Estos acuerdos fueron firmados en 1995. Se reconoce que la nación guatemalteca tiene un carácter étnico, pluricultural y multilingüe, y que los pueblos indígenas incluyen a los pueblos mayas, garífunas y chinchas. Esta incluye más del 75% de la población. Guatemala sí tiene la capacidad y la obligación, ¿verdad?, de implementar y dar una política que sea efectiva para los derechos humanos, porque ¿cómo se dice? Hay unas personas que discriminan a los pueblos indígenas y en sí les quitan los derechos que ellos tienen, como el derecho a la igualdad, el derecho a la identidad social y cultural, derecho al desarrollo, derecho a la tierra y a la utilización de sus recursos y derecho a la educación. Porque hay unos establecimientos en los que hay unos niños indígenas que van a estudiar y a veces los niños en su casa no le implementan
solo le hablan en su idioma, digamos. Ustedes van a la escuela y hay unas maestras que no tienen la capacidad de poder transmitir su aprendizaje en el idioma de los que son indígenas, ¿verdad? Entonces, en sí también tenemos nosotros, todos los estudiantes, derecho a recibir una orientación para poder implementar la educación a este tipo de personas. Sí, ahí creo que todos seamos iguales, la igualdad, derecho a salud, derecho a educación, a la tierra. Sin embargo, si se dan cuenta, no se ha cumplido, pues, porque mucha población está sin nada, ¿verdad? Sí, Principalmente los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo le puedo decir. sí, gracias. Les voy a compartir este video. Me dicen si se escucha. ¿Lo escuchan? Acuerdos de paz. ¿Escuchan? Ah, va. Los acuerdos Sí se oye. firmados en 1996 propusieron medidas para reconciliar y buscar el desarrollo del país. Las más importantes fueron poner fin al enfrentamiento armado de más de 36 años, la búsqueda de la verdad mediante una comisión internacional para esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto, el diseño de una hoja de ruta para encauzar al país hacia un desarrollo integral basado en el bienestar común de la mayoría, la vigencia de los derechos humanos y el Estado democrático de derecho. Son en total 12 acuerdos que continúan vigentes. En cada uno se expresa la voluntad de hacer reformas para superar las causas internas del conflicto armado: exclusión, desigualdad extrema, racismo, violencia, entre otras. Sin embargo, la mayoría de los compromisos contenidos en ellos no se ha cumplido. ¿Por qué? Mientras los acuerdos planteaban el fortalecimiento del Estado y una política pública orientada hacia el gasto social, los gobiernos asumieron una postura de reducción del rol del Estado, la privatización de los activos estatales y la reducción del gasto público social. Mediciones internacionales indican que Guatemala es uno de los 10 países más desiguales del mundo. Alrededor del 60% de la población sigue viviendo en la pobreza. Esta cifra aumenta a un 76% en las zonas rurales y a 79% entre los pueblos indígenas. Según el índice de densidad del Estado del PNUD, la mitad de municipios del país tiene muy poca o nula presencia de instituciones estatales. En el contenido y espíritu de los acuerdos hay respuestas para los problemas actuales relativos a la democracia, reformas y desarrollo. Cada gobierno tiene la obligación de incluirlos como parte de la agenda de Estado. Como ciudadanos y ciudadanas debemos exigir los cambios necesarios para su cumplimiento. Porque Guatemala tiene un futuro que confeccionar. Acompáñanos a tejer los hilos del tiempo. Bueno, si se dan cuenta, en este video, en este video está bien resumido lo que ustedes están compartiendo aquí conmigo. Todo lo que han hablado está ahí. Todo lo que ustedes han dicho está ahí. Entonces, muchas veces algunos hemos desconocido a qué se refieren los acuerdos de paz, pero por lo menos aunque sea con esta pequeña información ya no desconoceremos lo que se relaciona con los acuerdos de paz. Le doy la palabra a Jairo, si está por ahí. Jairo. No sé si está Silvia María también, que aún no ha desarrollado su tema. ¿Está Jairo? Jairo o Silvia María. Y si no, Amparito. María. ¿Puedo continuar yo, licenciada? Sí, Amparito, por favor. Soy Amparito. Sí, aquí estoy chequeando. A mí me tocó hablarles sobre el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función
del ejército en la sociedad democrática. Este acuerdo ofrece fortalecer el poder civil en tanto expresión de voluntad ciudadana a través del ejército, a través del ejercicio de los derechos políticos, afianzar la administración de la justicia y la garantización de la sociedad. También busca representar los valores de los derechos humanos y la diversidad de los pueblos y con ello en el empeño común de respetar la falta de oportunidades sociales, económicas y políticas. Este acuerdo estuvo de moderador en dicho acuerdo por Jean Arnold, que desarrolló su carrera en las Naciones Unidas y fue firmado el 19 de septiembre de 1996 en la Ciudad de México del DF. Eso fue lo que yo encontré de mi tema. Gracias, Amparito. Le agradezco mucho por su participación. No sé si estará María Celeste de Los Ángeles. María Celeste. Sonia Marilú. Yadira Anaí. Sí, licenciada, yo estoy lista. Sonia, hágame Sí. favor, señor Sonia, de compartirnos el acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral. Muy bien, buenos días a todos. Buenos días. ¿Sí? Dice que, pues yo lo que investigué dice que el conflicto armado interno de Guatemala se originó aproximadamente en los años 1955, cuando aún estaba en el mando el presidente coronel Carlos Castillo Armas, el cual revirtió una diversidad de políticas impuestas por el presidente Jacobo Arbenz Guzmán, denominándose así como anticomunista. Es allí en donde empieza el descontento social guatemalteco. Posteriormente, el coronel Carlos Castillo, es allí donde también se muestran bastantes asesinatos en el año 1957, en donde hubo la necesidad de colocar presidentes interinos, dentro de los cuales está el general Miguel Digoras Fuentes, quien había sido ministro de Obras Públicas durante la dictadura ubiquista y detractor de las políticas de Arévalo y de Arbenz. Durante su periodo se formaron diversos grupos paramilitares como la Organización de Pueblos, organización que fue patrocinada por el gobierno de Cuba y de la Unión Soviética. También se formó el grupo anticomunista denominado La Mano Blanca, patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos. Este periodo fue caracterizado por los excesos cometidos particularmente por el último banda y cuyos masacres aún están siendo investigadas. A principios de los años 70 estaba en el poder el presidente Julio César Méndez Montenegro, gobierno que fue titulado por el ejército guatemalteco. Se lanzó fuertes campañas contra la insurgencia que quebraba en una gran parte de movimientos de guerreros en el campo. El acuerdo se suscribió en Estocolmo, Suecia, el 7 de diciembre de 1996, por medio del cual el Estado de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca acuerda una serie de reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala sobre los aspectos de los pueblos indígenas y el régimen electoral. El Estado guatemalteco se comprometió a realizar unas diversas reformas, entre las cuales destaca
la de reconocer constitucionalmente la identidad de los pueblos mayas, garífonas y xincas, así determinar el Estado guatemalteco como una unidad nacional, multiétnica y plurilingüe, multicultural. Dichas reformas no erradicarían todos los problemas acaecidos en los años anteriores, pero esto era un compromiso y un comienzo para la liberación de los pueblos indígenas. Esto fue lo que yo investigué.